Está bueno. Señores, de inicio Baos Radio, bienvenidos sean todos. Baos Radio se transmite por esta su Quisqueya FM 96.1 en su dial, 98.5 para la región del Cibao. Este es el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche, Baos Radio. Nosotros estamos también transmitiendo por quisqueyafmrd.com y tenemos un amplio abanico de opciones en internet donde pueden oír nuestras retransmisiones. Solo tienen que ir al Linktree de Instagram y ahí encontrarán una serie de aplicaciones de internet que van desde Spotify hasta YouTube, donde están archivados nuestras transmisiones. Tenemos en la cultura que en Voces Interactivas, Vida y Obra de Camila Enrique Sureña, eso va a ser el sábado 9 de abril del 2022 a las 10 de la mañana, con la participación de Xiomara Peralta, Chiqui Vicioso, Virna García, Juan Freddy Armando y Tomás Castro. Esto es en Abate Galería. Este evento es en la Sánchez, ahí en la Sánchez 102. Va a estar muy interesante. Y también tenemos que el Centro León, bueno, se me fue esa. Centro León, tenemos visita comentada de Fernando Varela. Eso es el 9 de abril a las 10:30 de la mañana. Toda atención, Santiago. Todos los que estén en la periferia del Centro León a esa hora, pues sepan que tienen la oportunidad de una visita comentada con el artista Fernando Varela a propósito de su exposición Mundos, los tránsitos de Fernando Varela. Bien, yo tengo aquí a dos invitados que hacen de este programa un programa bastante lúdico. Es un programa sobre el goce. Sí, el goce, así mismo. Pero venga acá. Yo tengo aquí a dos amigos que vienen de dos extremos del quehacer musical y son dos amigos de siempre. Son dos amigos que han estado ahí siempre. Uno es Lailo Reitzel, el galerista y músico, y el otro es César Namnum, el locutor y escritor. ¿Cómo están? Saludos. Bueno, un placer estar frente a una institución de la música. ¿Cómo es la cosa? Sí. Él empezó duro. Sí, empezó tirando duro. Sí, hombre. Que hemos admirado por muchos años. Sí, no, César no, lo que pasa es que César domina la técnica, te lo digo como un practicante incipiente de esa técnica, de la técnica del downplay, del echarse a muerto, de tirarse a muerto. Bueno, que eso es parte de la humildad, una lucha de dominio del ego. Sí, pero ahí no hay tal lucha. Pero fíjate que la cosa es al revés también, porque desde Caoba Sol te conozco. De Caoba Sol. Mira, seguro es un buen nombre también. Caoba Sol, sí. Lo que pasa es que es demasiado difícil el nombre de este. ¿Cómo que se? Caoba Sol. No, el nombre. Lailo Reitzel. No, sí. Reitzel. Es una vaina así. Es que él estaba cuando Hitler o algo de eso. Yo me imagino los Elvin Vinicius de la vida diaria. ¿Cómo es Lail? ¿Qué es eso? ¿Tú me entiendes? Sí. Bueno, a mí me terminan diciendo Lai. Es como un chino casi. Sí. Pero no es tan difícil, o sea, Lail. Pero hay, también puedo decir Lile. Lail, tú me has traído un disco, esto está lleno de regalos. Señores, esta gente no se pierden. Rock and Lord tiene Periplos de Cuarentena. Eso es un disco de lujo, señores. Aparte de que es un vinilo, ya los vinilos son de lujo. Sí, una edición especial deluxe, como tú dices. Una edición especial deluxe. Y bueno, donde participan un grupo de músicos importantes dominicanos.
Sí. Entre ellos el maestro Juan Francisco Ordóñez. Lo producimos junto con Alan Leshon en su estudio. Durante la... Guillermo Enrique Pérez Germán. Sí, el Guille en la batería, mi hijo Julian también en la guitarra, Peter Nova también toca, Guy Fromet toca en una de las canciones que se llama Hombre Peatonal. Bueno, y un sinnúmero de amigos músicos, Alexis el Científico participa en varias también. Y bueno, el disco, si te das cuenta, la portada es una obra de arte de Gustavo Peña. Y dentro del disco pues hay una obra también, o un fragmento de una obra de Ignacio Iturria, lo cual es un lujo tenerlos ambos. O sea, de alguna manera pues la vinculación que tengo yo con el arte y la música pues se funden en el diseño de ese disco. Exacto. Ese disco ni siquiera yo soñaba con que iba a ser un nuevo disco ni que iba a ser ningún otro proyecto. ¿Por qué? Bueno, porque tú estás imbuido en la galería, que a veces tú piensas que no vas a volver a la música otra vez, pero la música te llama de alguna manera. En este caso, el último proyecto que hice se llamaba La Isla de los Rayos Solares, que duramos varios años tocando. Y bueno, la pandemia fue lo que me permitió a mí empezar a grabar unos temas, pero sin ninguna intención que expresarme a través de la composición y la música. Y grabamos una canción que se llama Hombre Peatonal y otra que se llama Miranda, que es dedicada a mi hija de 10 años. Sí. Pero con la intención de, divertirnos grabando ese par de canciones. Pero no es hasta que llega la pandemia que nos encierran a todos, nos ponen el toque de queda, etcétera. Y en una escapada que hice en bicicleta a la zona colonial, pues surgió que, nunca había visto la zona colonial vacía. O sea, literalmente parecía algo metafísico, de Quirico. No había ni un gato. O sea, parecía un espejismo, todo vacío, y empezaste a disfrutar de esa soledad en la zona colonial, que uno está acostumbrado a verla siempre en un bochinche. Sí. Y vi una trinitaria, tomé una foto, puse la bicicleta debajo, que era del mismo color de la trinitaria. Exacto. Y cuando miré hacia el Parque Duarte, vi que una mano salía de una ventana y le pasaba una cerveza a alguien. Sí. Digo, wow, pero hay algo abierto. Sí. Y yo con esta sed que tenía, de este solazo, con esta bicicleta, tú sabes que uno se hidrata, los ciclistas de la logia, nos hidratamos con la cerveza. Después del periplo. Yo te iba a decir que pasa algo misterioso con la cerveza, la relación cerveza-ciclista. Sí, es que hay que refrescarse después de unos cuantos kilómetros. Bueno, el asunto es que yo llego a mi casa, después de este espejismo que veo, esta zona vacía, y posteo la foto de la bicicleta con la trinitaria y pongo... ¿cómo que dice la canción? La canción dice, la pusiste ahora y se me olvidó ahora mismo. Sí, no. Dice 4 frases. El ácido biejúrico. Dice, en la sombrita, periplos de cuarentena, ciudad vacía, colmados abiertos, cervezas frías. Pero yo posteé esa foto. Y al otro día la veo, la foto, y veo lo que dice. Yo tenía la guitarra en la mano y digo, wow, pero que hay algo. Y con esas 4 versos que te mencioné, arranco a buscarle unos acordes, una melodía, y sale la canción entera, de esas que salen solas, así, que te van guiando, y tú de repente tienes un tema. Cuando se lo comento a Alan y le toco el tema, dice, no, eso hay que grabarlo urgente. Y ahí se abre esa compuerta, que entonces vienen las otras canciones y se completa un disco de 10 temas originales. Y bueno, y el proyecto Rock and Roll. ¿Y cómo lo grabaron? Lo grabamos prácticamente en vivo, se grabó muchas de las tomas. O sea, fuimos donde Alan, dependiendo del toque de queda. Había que salir de tal hora a tal hora, había que salir más temprano, o sea, pero eso te hacía que fuera más preciso, que la gente en su casa practicara, por ejemplo, ya sea los demos, se lo mandaba a todos los músicos, se la aprendían la canción y llegábamos y la planchábamos en el estudio, o sea, que era más fácil. No íbamos a llamear al estudio, sino vamos a tocarla. Y se grabaron muchas de las tomas, más de la mitad de las sesiones en vivo. Después y sale más barato. También. Exacto. Se gasta menos. Y bueno, Alan se involucró, toca en la mayoría de las canciones también. Guillermo en la batería, el maestro Ordóñez siempre estuvo ahí. Y tú sabes que con Ordóñez no solo que se disfruta de lo que él toca, sino que de su jocosidad. Es parte como del atractivo también. Un saludo al maestro Ordóñez, que está en España ahora mismo. En España, está montando bicicleta por Asturias ahora. Wow, qué bien.
Sí. Mira, entonces, ¿cuántos discos componen la agrupación de... ¿Cuántos discos? ¿Cuántos temas? ¿Cuántos temas? O sea, el disco tiene 10 temas. Ajá. Y bueno, nosotros ahora nos estamos preparando para los ensayos, porque vamos a lanzar el disco públicamente con un concierto. Uh-huh. Y estamos buscando un lugar en la zona colonial que no voy a revelar todavía. Uh-huh. Yo sé cuál es ella. Bueno, pero sí, vamos a dejarlo con un poquito de misterio. No, pero está bien. Interpretaremos las 10 canciones del disco y muy posiblemente tú sabes que uno no se escapa del gascue y de Vamos Reina, porque la gente te la pide. Y exacto. Exacto, es posible que Mira, un llameo hacemos eso. Vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de qué tú pretendes con este disco. Bueno, el disco... Mira, ¿Cuánto es la tirada? ¿Dónde la gente por dónde se está vendiendo? El disco, el vinilo lo estamos vendiendo en la Galería de Arte, la Ilo Reisel. Y mira, la gente increíblemente ha respondido que van a buscarlo allá y se lo llevan. Y el disco vale $1,500, que realmente es algo simbólico, porque hacer ese disco cuesta mucho dinero. Exacto. Y mucho sacrificio. Exacto. Y se hicieron 250 discos. O sea que es un disco de colección. Sí. Y bueno, fue masterizado en Argentina. Uh-huh. Y todas las mezclas las hizo Alan Leshon también. ¿Y por qué en Argentina? Bueno, porque Alan me recomendó a Edu Vergallo, que es un ingeniero de sonido muy conocido, que Alan, como se ha ganado tantos Grammy, pues lo ha conocido allá en los Grammy. Exacto. Y se han hecho muy amigos y le hizo varias masterizaciones a Alan, me lo recomendó. Y él le hizo todas las masterizaciones de Soda Stereo, con Cerati trabajó muchos años. Sí. Entonces, una persona que no hay que explicarle nada. Tú le mandas eso y él sabe lo que tiene que hacer. Imagínate. Wow. O sea, que es un lujazo tenerlo a él como el que masterizó ese disco completo. Exacto. Y bueno, aparte de eso, ¿dónde más se puede comprar? En internet, supongo. Todavía no en internet. Es más fácil. Bueno, mira, ha pasado algo. Uh-huh. Me han escrito personas de New York, de California, de Miami, que quieren el disco. Uh-huh. Bueno, se le da un número de cuenta, depositan, más envío y se le manda por Federal Express. Eso es lo que hemos hecho. Eso es lo más inteligente. Sí, y la verdad que da gran satisfacción que, bueno, son dominicanos todos los que han de la diáspora de Estados Unidos, que quieren tener el disco con ellos. Sí. Una manera de tener un producto dominicano. Sí, que el producto de calidad. Y bueno, el disco ha tenido muy buenas críticas y estamos muy contentos con el resultado. Mira, entonces, ¿la galería en qué está? La galería, nosotros acabamos de ir a representar a la República Dominicana. En el mes de febrero estuvimos en Zona Maco, que es una de las ferias de arte latinoamericano e internacional más potente de América, vamos a decir, junto con Arteba, que se hace en Argentina. Fuimos en esta ocasión con 2 stands, uno con García Cordero y José Bedia, y todo era blanco y negro. Era como una especie de diálogo entre ellos dos. Y en otra sección de la feria presentamos al dúo español Los Bravú, que es una pareja que pintan a 4 manos. Sí. Y bueno, fue una experiencia impresionante. O sea, ellos pintan con las 2 manos cada uno. Bueno, hasta con los pies. Wow. Bueno, tú se dice a 4 manos cuando hay 2 artistas interviniendo un lienzo. Ya. Sí. Ah, bueno, está bien, no sabía eso. Señores, vamos a oír música entonces. Vamos a oír a Rock and Lord con más de estos periplos de pandemia aquí en Baus Radio, y más tarde venimos con César Nannum y sus narraciones recientes. César Nannum, tú tienes narraciones recientes que se va a lanzar, se va a poner a circular en la Feria del Libro. Así es. Háblame de eso. Bueno, en realidad ya se ha puesto a circular en otros lugares, pero por, digamos que, qué sé yo, cuántas veces en una Feria del Libro también me piden presentar mi libro. Pasó con Macaco, pasó con Banco de Otoño, o sea, con varios de los libros de cuentos lo he presentado también en la Feria del Libro. Pero para mi sorpresa, ahí sí es sorpresa, esta vez también me pusieron varias conferencias. Wow. Una de ellas en el Centro Cultural de España, el 25 de abril, otra en la UAS, Facultad de Humanidades, que tiene que ver y no tiene que ver con la feria, el 22,
¿Y dónde más es, señoras y señores? ¿En algún otro lugar? Sí. Bueno, la ¿qué? Presentación del libro, que es el 27. Exacto. ¿Dónde será la presentación del libro? Se ha combinado con que ese mismo día nosotros, el Grupo Maniel, toca en la noche. Entonces yo presumo que será en un salón cercano a la Plaza España, pero yo no tengo esa información aún. Okay. La tendré y la informaré en su momento. Sí, sí. Háblame de narraciones recientes. Es un libro que, como Live, se armó durante la pandemia. Termina de armarse, ya yo había empezado a escribir cuentos, y para mi sorpresa tiene 24 historias. No hay un libro de cuentos que yo conozca en este país que no pasa de 13 historias, pero aquí hay 24 historias. Le pongo narraciones porque algunas de esas historias son narraciones, no son cuentos. Debe ser lo más específico posible. Algunas son largas, otras no, eso. Y ha tenido su aceptación, la que tiene un libro que se escribe en este país, se distribuye en este país. ¿Tú eres cuentista? Sí. ¿Tú nunca te has sentido atraído por la novela? Solo para leerla, para escribirla no. ¿Por qué? Para escribirla no. Yo puedo decirte que conozco las leyes de la escritura de la novela. Es la misma historia, un tema, un desarrollo, un tal cosa. Con más tiempo. Exacto. Pero me aburre terriblemente darle mucha vuelta a una sola cosa. En el cuento tú no haces eso. En el cuento tú resuelves ahí mismo una situación que puede prolongarse por siempre y tú la resuelves en 2 frases. Lo que pedía Bosch en ese campo es: piensa siempre en la acción, o sea, maneja la acción, y la acción te va a dar la solución de cualquier cosa. Lo peor que tú puedes hacer en un cuento, empezar era rojo, verde, azul, y entonces los ojos marrones, que tú lo describes con el accionar mismo de ese personaje, y el lector te dirá si él era rojo, verde o azul, porque va a depender de la acción del personaje que el lector lo capte. Cosas así. Entonces empecé alguna vez a escribir una novela, y a la 10ª página yo estaba tan aburrido que no. Tenía el tema, todo, tenía la estructura, cómo repartir los personajes, pero no. Y terminó siendo un cuento. No está ahí, por suerte. Bueno, yo le auguro éxitos a este libro dentro de lo posible, ¿no? Porque vivimos en un país muy particular en cuanto a literatura se refiere. Y háblame entonces de los cuentos de por sí. ¿Cuántos cuentos organizados? ¿Por qué? ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es el hilo conductor? En buena parte de mis libros yo he sido muy expedito en el tratamiento de lo sexual. En este yo dije, espérate, este va a ser un libro para la familia entera. Y entonces cuido un poco más eso. Pero además de eso, ahí es que se ve la pandemia. Son historias, digamos que suavona para leer en una guagua, con el cuidado de quien ya está hace años acostumbrado a escribir. Y sobre todo está escrito en dominicano. Mira que esa es mi conferencia en el Centro Cultural de España. ¿Cómo escribir en dominicano? ¿Y cómo se escribe en dominicano? Exactamente. Vamos a ponértelo así. La humeadora, ¿te suena bien? No. La humeadora. Sí. Ya te estoy dando una clave de cómo se narra en dominicano. O sea, no es como he visto a muchos escritores, utilizar el elemento regionalista, que lo va a tener que utilizar si tu personaje es regionalista. Es más bien la construcción de la oración, o el valor de la palabra, el que tiene detrás. Yo diría que como sonido. Puede ser sonido. La palabra como sonido. Pero su valor atrás, o sea, el valor cultural que tienen expresiones dominicanas, el brechero, no existen en otro idioma. Sí. Hay un cuento ahí sobre un brechero. Entonces, tú no debes sentirte avergonzado de utilizar esa
Claro que no, que además es un lenguaje único, que solamente lo manejamos nosotros y nos hace especiales de alguna manera. Entre otras cosas. Yo creo que yo estaba inventando algo cuando leía a Joyce decir, él le pregunta, ¿por qué tú hablas siempre de Berlín? ¿Por qué todas tus historias son sobre la ciudad de Berlín? Y él dice, si yo domino Berlín, domino el mundo entero. No hay universalidad sin localidad. Nunca la ha habido. No, sí, ok, estamos claros en eso. Kurosawa, el gran director de cine, decía que para hacer algo global, hazlo lo más local que tú puedas. Exactamente. Pero yo diría que, bueno, técnicamente, para escribir en dominicano, hay que escuchar las contracciones. Por ejemplo, el muchacho ese que hacía las cosas de tal manera. El muchacho aquel que hacía, aquel que. ¿Tú me entiendes? Sí. Aquel apóstrofe, hay un apóstrofe ahí sonoro, que está en la didáctica. Para ti es sonoro, me es novedoso, pero es real. Exacto, es real. Y, por ejemplo, bueno, así hay muchísimas expresiones. El muchacho ese. El muchacho ese. Sí. Bueno, sí, el muchacho, el muchacho. Nosotros. No, Tábano. Sí. Pero tú sabes que nosotros tenemos también lo que se llama el español antiguo. Aquí se han preservado muchas palabras que ya no se usan. Y eso es muy bueno que tú lo dices, porque resulta que claro que se han escrito varios libros sobre eso. De ahí viene lo florido que es el español, que tú puedes decir la misma cosa de mil maneras distintas. Pero peor de ahí, o mejor de ahí. Mejor. Cuando los españoles llegan aquí, que no eran todos españoles, Colón era italiano, el castellano empezaba a existir. Lo habían impuesto los reyes en España, en el centro de España, y a la altura de hoy sigue siendo el castellano. Exacto. Aunque sea ¿cómo se llama? El lenguaje oficial español. Las periferias españolas no hablan castellano. No, de un lado está Portugal, que nunca fue conquistada por los españoles, aunque lo intentaron varias veces, y al norte de Portugal no se habla castellano. Y ni hablar de la zona de Barcelona. O sea, es el idioma oficial. Y cuando llega aquí, cuando llega a América en general, pero cuando llega aquí, que fue el primer lugar que llegó, lo que hace es empezar a formarse apropiadamente un lenguaje. ¿Cuántos vocablos americanos hay? No, y a incluir parte del idioma taíno en su lenguaje. ¿Cuántos vocablos indígenas existen en el español? Muchísimo. El primero que empezó a estudiar eso fue un dominicano, Pedro Enrique Ureña. Sí. Y Pedro Enrique Ureña decía, lo dijo varias veces, la gramática es un asunto del poder. ¿La gramática a ti te interesa o no? ¿Tú la utilizas o no la utilizas? Lo que es universal es el lenguaje, la ciencia del lenguaje, no el detalle gramatical de tal cosa. Naturalmente que si tú y yo y el resto del mundo va a escribir, va a usar la gramática indefectiblemente, pero eso, bueno, eso más o menos eso. Mira, César, háblame entonces de las conferencias tuyas. En este caso una es esa, en el Centro Cultural de España. Yo le puse el título porque había que ponerlo en título, no es que necesariamente yo solo voy a hablar de eso. Y además si hablo de eso y en mis cuentos no está, yo estoy hablando de disparate, o sea, de escoger unos cuantos cuentos. Yo recuerdo en Banco de Otoño, un cuento donde es totalmente coloquial. Es un hombre de barrio que tuvo en la Revolución. Y ahí no hay punto, no hay coma, no hay nada, expresiones de un tipo que habla así. O sea, le da trabajo a alguna gente seguirlo, pero eso lo han hecho muchísimos escritores. Lo hizo Cortázar con un boxeador, lo hizo Benedetti. Vargas Llosa con La Casa Verde. Que es un poco, exacto, que es un poco acercarse. Y lo hizo varias veces, lo hizo varias veces. Al cuentero. El cuentero, el que te cuenta vocalmente algo. Entonces, generalmente un buen escritor trata de encontrarse con el cuentero en algún momento. Exacto. O sea, narrarte como si te estuvieran contando una historia sentado ahí donde estamos nosotros hablando. Sí. O como la que le acabo de hacer de Carlos Chapman,
Eso, sí, sí, bueno, es una historia devastadora. Pero tú vas a dar esa conferencia 2 veces. No. ¿Cómo es que se va a llamar? ¿Cómo escribir en dominicano? ¿Cómo que se va a llamar? Algo así. Está en un título, pero es una cosa parecida, es así. Pero mira, este muchacho Junot Díaz, que ganó todos los premios que ha ganado, él escribe en dominicano, que es también un poco, él vive fuera y maneja quizás más el inglés que el español, pero en el libro de Oscar Wao, él escribe en dominicano. No crea que él maneja más el inglés que el español, es por la distancia que el español se dimensiona. Nosotros lo tenemos cerca. Exactamente. Nosotros no lo vemos. Pero ¿tú me entiendes? Él sí, porque él en su cotidianidad habla inglés. Sí. Cuando él se enfrenta al español, él ve la maravilla, el valor de los colores, de los matices. Pero un buen ejemplo del dominicano, de escribir en dominicano en ese libro. Sí. Pero que lo que a mí más me interesa destacar en esto es que no debe darnos vergüenza. O sea, escribir en dominicano no es ser localista. No, una riqueza. En todo caso es ser localista. Claro. Un tema universal. Pero mira los argentinos ponen cotidianamente, regularmente. ¿Qué hizo García Márquez? ¿Qué hizo García Márquez? Exacto. El español caribeño se lo puso a los españoles y le dijeron, no, espérate, este también lo hizo Vargas Llosa. Todos los tipos del boom lo que hacen es mostrar, espérate, hay otro español. Exacto. De los no sé cuántos millones que hablan español, que es uno de los idiomas más hablados en el mundo, estamos aquí de este lado, no es allá, es aquí. Es aquí, exacto. Bien, señores, vámonos ahora a unos mensajes de nuestros auspiciadores. Vamos a oír también el noticioso y más tarde venimos a seguir conversando sobre música. Sí, no, vamos a hablar de Maniel ahora cuando vengamos. Vamos a oír a una musiquita, vamos a ir algo de rock and roll, vamos a ir algo de Maniel y luego venimos a continuar la conversación con Lailo Reitzel y César Nannum. Te dicen de que el dueño de una calle, Charles Sommer, el dueño de una calle, que hay mucho tapón en mira, hay que hacer un programa que sea el atrás del programa. Sí, que hablamos es más divertido. No, aquí yo lo que hago es que le abro los micrófonos a la gente y no le digo nada. Sí, porque entonces cuando tienes un micrófono tú pones tu pose, te pones ya más circunspecto. Sí. Entonces yo le abro los micrófonos y la gente hablando y que sí, ok, y me dice, ¿estamos en el aire? Y yo le digo, sí. Bueno. Sí. Señores, bienvenidos nuevamente. Estamos en Bajo Radio con César Nannum y Lailo Reitzel. Lail, ¿cómo va el arte? Bueno, el arte, mira, ayer sucedió algo importante para el arte dominicano. No sé si ustedes se enteraron que hay una exposición sobre la vida y obra de Iván Tovar. Exacto. De una manera muy particular porque es la tecnología en su más alta expresión. Así mismo. Tú te sumerges en ese mundo de Iván Tovar y lo que más se puede percibir es el intelecto que hay en esa inmersión. Primero, antes que nada, el intelecto, la poesía, como te dije, la tecnología y sobre todo la obra de Iván Tovar en toda su dimensión, la historia de su vida completa. Y además tú te mezclas con la obra, tú participas de la obra, la respiras, la obra de repente te invade a nivel visualmente en las paredes, en el suelo, en el techo, con una música impresionante, con una declamación de poesías de la época de París. Y bueno, lo más importante de eso es que eso está muy de moda en el mundo. Ahora hay en Estados Unidos, creo que en el MoMA está Van Gogh, con una exposición de inmersión. Y entonces, nosotros hemos tendido siempre a un problema con el arte dominicano, y es que el dominicano tiene en su interior la idea de que lo de fuera siempre es lo mejor. Y no nos hemos ocupado a nivel desde la política cultural de los gobiernos de apoyar el arte dominicano. Se ha hecho a nivel individual, en mi caso con la galería, y gestores culturales lo han hecho, pero a nivel de política de Estado no se ha hecho, y no es hasta ahora cuando el sector privado y el gobierno pues hicieron esa fusión para que ese evento
se llevara a cabo. Y esa puede ser la punta de lanza de la cultura dominicana a través de un maestro como Iván Tovar, reconocido en el mundo entero, que formó parte del movimiento surrealista y que, bueno, era un genio. Fue el más destacado de nuestros pintores. Sí, de todos los tiempos. Pregunto, estoy haciendo Sí, Iván Tovar es el más conocido de todos los tiempos. Es el más conocido y es importante su figura y su carrera y él como símbolo porque él fue el último gran surrealista. Sí. ¿Entiendes? Entonces, el más jovencito del grupo. El más jovencito del grupo, entonces fue también un aventajado porque él supo dónde poner el punto sobre la I. Entonces, él fue también el último, porque él fue muy coherente. Él se casó con el surrealismo, él no experimentó con nada más que yo sepa. Y entonces, él fue él estuvo martillando ese clavo hasta sus últimos días. Sí. Y bueno, ya tú sabes que él vivió en París, él tenía una casa aquí en Jarabacoa y sus gestores. Sí. Yo tuve el privilegio, siendo un muchachón todavía, en el año 98 y en el 96, de organizarle 2 exposiciones en la galería que acababa yo de inaugurar, que fue en el 95. Cuando todavía estaba en la Plaza Andalucía, que esa era la única plaza de su estilo en la época. Exacto. Era como una plaza boutique todavía. Sí. Y ahí, bueno, tuve esa maravillosa... Ese privilegio de compartir con él. Y era un señor exquisito que siempre lo he admirado. Y bueno, de hecho, es el artista más reconocido, como dijimos, a nivel internacional. Y luego de su muerte, se vendió en una subasta en Sotheby's, en New York, una obra que ha sido la obra más costosa de un dominicano. Por el orden de los 280 y pico de mil de dólares se vendió una pieza de Tovar. Wow. Y lo increíble es que no hay Tovar disponible porque nadie quiere salir de su Tovar. Sí. Porque su obra, él no fue muy prolífero en el sentido de que pintaba muchas obras, porque era una obra muy detallada, de muchas etapas de trabajo. Al pintar al óleo se secaba más lento. Y bueno, él al año quizás te hacía 6 cuadros, por decirte. Y yo me lo encuentro mucho. Bueno, no te creas, cuando la demanda es tan fuerte, es poco. Porque siempre hubo una demanda increíble. No, pero viendo el trabajo que implica un cuadro de Tovar. Técnicamente muy elaborado, una obra muy sofisticada y súper original. Realmente, tiene un lenguaje que tú a kilómetros lo distingues. Exacto. Y ese contenido erótico. Un sello. Que en la exposición esta, que invito a todos que vayan a la zona colonial a verla, tú notas ese leitmotiv, esa carga erótica excitante inclusive a los ojos de cualquiera. Así es. Iván Tovar. Y bueno, lo que te iba a decir cuando me hablaste de arte, excúsame que te interrumpa, que anoche se habló en los discursos del presidente y de todos los invitados que fueron a la tarima, entre ellos Héctor José Rizek, que fue quien organizó eso y el mentor de que todo eso sucediera. Se habló mucho de que los héroes latinoamericanos son recordados después de muertos y se glorifican. Y esto pasó también con Iván Tovar, aunque aquí siempre se reconoció, pero ahora se está haciendo este gran reconocimiento después de su muerte. Entonces, de lo que se hablaba era que la cultura, el gobierno y el sector privado tienen que unirse para que los que están vivos se les haga ese reconocimiento en vida, y a nivel cultural, pues la marca país se lanza a través del arte contemporáneo. Entonces, mucha gente anoche me preguntó que entonces el próximo era García Cordero. Y digo, bueno, vamos arriba, vamos a hacerlo. Pues puede ser García Cordero, no tiene que ser un pintor. Bueno, por ponerte un ejemplo. Pues sí, pero bueno. Está vivo, tiene 70 años, tiene una obra que da para eso y mucho más. Sí. A mí me interesaría ver a García Cordero en ese puesto, en esa posición. Claro. Y cómo está el negocio. El negocio del arte. Bueno, el negocio quizá la pasión del arte. Mira, lo primero es que nosotros no tenemos un plan B. La galería... Eso tú me lo has dicho mucho. No, porque verdad. Sí, que no hay plan B. Ese es nuestro oficio, de eso vivimos y mantenemos nuestra familia, y tenemos un grupo de artistas que representamos desde hace años, que tenemos ese compromiso, y ellos viven del arte también.
Entonces, es una bujía inspiradora para no parar. Siempre estamos en algo, en un proyecto. Ahora estamos presentando un group show con parte del elenco de la galería. Y el 28 de abril vamos a presentar un solo show de Gerard Ellis, que es uno de los dominicanos, de verdad, Oye, hace mucho tiempo que uno presenta. Desde el 2015 no se presenta en una exhibición, porque es que la obra no tenía obra y no daba tiempo que produjera obra porque la demanda era fuerte. Sí. Y entonces ahora él se empecinó en que hasta que él no hiciera una exposición, pues bueno, si se acabaron las obras, se acabaron. Y de hecho, tengo muy pocas cosas de él. Y lo nuevo que está haciendo son obras monumentales. Van a ser 12 obras trabajadas en el último año y medio con una elegancia y una factura impresionante y con una apertura en ese mundo de él a otros elementos no conocidos. Es una obra muy nueva. Sí. O sea que el 28 de abril están invitados todos a pasar por la galería en la Torre Piantini. Eso me lleva a una reflexión, perdóname. Sí. La pandemia sirvió al arte. Mucho, sí, muchísimo. Mucho. Al arte y a los coleccionistas. Dice José Jacobo, él tiró esa teoría aquí. Sí. Él tiró esa teoría aquí. Yo no sé si acaba de sacar un disco. Sí, fabuloso. Sí. Fabuloso. Un disco de herencia criolla. Sí. Un disco fabuloso. Porque es jazzeado. No, es jazz, pero con raíces muy profundas. Exacto, toma. ¿Es Spotify ese disco? Sí. Hay que oírlo. Dice José Jacobo en su última visita al programa que él está loco por contemplar, por ver la producción artística que viene por ahí durante los próximos 5 años, porque eso va a ser una cosa que va a explotar el mundo en términos creativos. Entonces, la otra casi conclusión es que el arte salvó al mundo. Bueno, mira, en el medio de la pandemia. No, yo creo que va por ahí. Sí. La creatividad salvó al mundo. Totalmente. Tú que mencionaste lo de la pandemia y el arte, en el caso de nosotros, no paramos. O sea, el coleccionismo se puso en una situación un poco agresiva. Como la gente estaba en su casa, trancado en la casa, viendo alguna pared vacía, o muchos se mudaron a sus segundas casas. Entonces surgió esa necesidad de que, bueno, mira, si no vamos, si la pandemia va a arrasar con nosotros, nosotros vamos a querer lo que nunca hemos tenido y vamos a aprovechar que es el momento. Claro. Y los arquitectos, los interioristas, y en este caso las galerías, pues se beneficiaron de esa necesidad de la gente sentirse bien con el arte, con que a su alrededor estéticamente todo con sus espacios, con sus espacios ya privados, que además la gente trabajaba desde ahí. Sí. Exacto. Entonces, esa comodidad y ese confort, pues benefició al arte de alguna manera y a los artistas. No, y en términos, yo digo, lo grande está por verse en términos musicales. Bueno, mira tú. Nosotros hicimos ese disco en la pandemia. Mira también. tú, exacto. Y ese libro. Y ese libro también. Y sabrán, o sea, que esto, yo sé lo que conlleva hacer un libro de cuentos. Sí. Tú tienes ahí, lo que hay guardado en tu casa es muchísimo más que esto. Sí. Tú tienes para escribir, tú tienes material ahí incipiente para escribir 3 años más y publicar 4 libros más. Pero mira, si los músicos y los escritores se encierran para crear voluntariamente, exacto. A nosotros nos encerraron a todos. Sí. Eso te dice a ti que cuando tú estás en ese momento de silencio, entonces la creatividad emerge. Exacto. Bueno, si ya eres eso, si ya tú eres un creador y te han dado la oportunidad no hay más nada que hacer. Vamos. Y ahí, entonces, exacto. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Mira, así es. Según mi horario, yo casi debo estar yéndome. O tú me dices que nos quedemos, yo no sé. Él quería hablarte un poco de las actividades. Porque háblate. Porque es cierto, el arte ha salvado el mundo, pero no necesariamente a los grupos musicales. No. Pasamos. Nosotros hemos sido el gran abogado radial para que los artistas vuelvan a los escenarios.
Y hemos sido abanderados de que la gente necesitaba. Claro. Óyeme, fue duro. Fue duro para el músico dominicano. El músico dominicano y las áreas satélites relacionadas con la industria. Sí. Fue muy duro. Sí. Pues nada, resurgimos, eso ya es grande. Yo estoy el 14 en Terrena, empezando la Semana Santa. ¿En dónde? ¿Cómo se llama ese lugar? Bueno, en Playa Bonita, creo que algo así. En un festival de jazz. Un festival de jazz. Un festival, va Gustavo Rodríguez, van varios, pero nos toca a nosotros una noche, pero es el quinteto de son jazz que yo manejo hace años. Somos 5 músicos, haremos una noche. Entonces el 27 ya se sabe que estaremos en la Feria del Libro, vamos, es el grupo grande. En la Plaza España estaremos en una de las... Mira, yo no recuerdo una feria en que no haya estado Maniel. Yo casi hemos estado en todas. Es un clásico, entonces. Eso es bueno. Es bien. Entonces, bueno, el 19 nosotros cerramos la feria, que fue la última Feria del Libro. En mayo, un lugar de cigarro, óyeme qué cosa tan grande esa, yo que fumo cigarro. Me ha ofertado un fijo de 2 horas los sábados para no sé cuántos músicos y estamos discutiendo, pero eso ya se cuadró. ¿La 27 de febrero es eso? La de la López de Vega. Ah, ya. Sí. Y entonces, qué sé yo, qué más, hay 2 o 3 cositas más. Bueno, concierto en el Centro Cultural de España. Sí. Pero dentro de la Feria del Libro. No. El mes siguiente. Okay. En mayo. Tiene buen manager tú, ¿eh? Sí. Hay picoteo ya. Sí. Estamos en algo. Pues nada, felicidades, Maniel, resurgiendo de entre esto que nos dejó la pandemia. Y a propósito... Pero hay otras cosas que no hablamos. Y los que se nos murieron. Eso fue una cantidad de mi grupo, bueno, mira, 13 fueron. Sí, 3. Le pusieron un rostro al virus. Dio duro de ese lado. El primero que se fue de mis relacionados fue René Rodríguez Soriano. Eso me dolió bastante, porque yo perdí a un amigo, perdí a un profesional y perdí a un gestor de mis escritos. Entonces fue muy duro, porque sobre todo, mira, René participó en una actividad y tenía el virus y de ahí se lo esparció como era natural y se lo pegó a 5 personas. De esas 5 personas no hubo mayores noticias, o sea, no murió nadie, solo murió él. Entonces él, que no creían que iba a morir y que no murió aquí, él estaba en respirador y él murió a la semana de estar. Y yo recuerdo que a mí quien me dio la noticia fue la hermana del Gordo Oviedo. Que también se fue. Que también se fue. Sí. Pero ella no se fue por el COVID. No, ella no se fue por el COVID. Bueno, fue ella que organizó el homenaje. Exacto. Entonces que yo iba a ir a ese homenaje. Yo iba a ir y se me complicó porque tuve una reunión de BAO y no pude ir. Y bueno, una de las pérdidas realmente muy fuerte fue la de Jenny Polanco. Sí. Pero una confusión leve. ¿Jenny fue primero que René o René primero? Yo creo que fue Jenny primero. Jenny fue la primera. Jenny fue la primera. Ni siquiera se sabía manejar. Jenny estuvo entre ese primer batch de personas. Sí. Mira, lo que pasa con Jenny, que ella fue a España. Yo la vi en México, en la feria de arte que fui ahora, acabo de ir, la que te comenté anteriormente, y ella estuvo en México y hablamos, y me dijo que iba para Madrid a otra feria de arte que se hace Arco en Madrid, que ella hacía unos periplos de feria con un grupo de amigas y eso. Y cuando ella vuelve de Madrid, ya en Italia estaba acabando el virus y en España estaba encendido. Pero la gente todavía no estaba creyéndolo mucho.
Sí. Tú sabes. Y cuando llegó aquí, la carga viral parecerá tan fuerte, entonces ella decía que era naturista y todavía no se sabía bien la menéutica de eso. Exacto. Y no se perdió, teníamos respuesta. se perdió Exacto. mucho tiempo con ella. Y ella era una mujer muy saludable. Sí. Era muy saludable. Y con Vitico. Entonces Jenny fue antes que René. Sí. Sí. Sí, no, y lo de Víctor. Vitico, sí. Lo de Vitico fue fuerte. Terrible, Sí, sí. Que Víctor no resistió porque tenía una serie, varias enfermedades. exacto, sí. una serie de condiciones de salud que lo hacía muy vulnerable. Entonces yo, que soy vulnerable de manera natural y que entonces yo no me he enfermado, yo digo que yo tengo la gente encima de mí con el virus y no me da. O sea, Tu nivel de defensa es superior. Sí, mi nivel de defensa es superior, pero que eso... Ahora, hay gente que no le da. Exacto. Hay algo genético, la salud, lo que la alimentación. Sí. Así es. No, y de repente, señor, desapareció. Sí, así es. Aquí por lo menos. Sí, porque mucha gente usa mascarilla en otras partes del mundo, pero aquí de repente ya desapareció por decreto. Es el Ecuador. Y bueno, y todo lo desaparecimos. Todo el mundo se lo ha creído, ya no hay nada. Ya no hay nada. Bien, señores, vamos a oír ahora a Maniel y luego vamos a oír a Rock and Lord y seguimos con... Tú te vas, César, definitivamente. Yo diría que... Ahora, César, estamos pegados en este programa. Y sin pagar payola. Si ustedes quieren, yo me voy. Yo soy el que me voy. Pero el problema son los tapones para llegar a mi casa. Pero amén, vamos. Sí. Si yo empiezo 10 minutos más tarde, nadie se va a morir. Sí, sí. Seguimos con Lilo Reitzel y con César Nannum. No. Sí, Rey Andújar ahí. Tú deberías grabarte una cuestión así. Sigan oyendo Bajo Radio. Lilo Reitzel. No. Pero ahora mismo, digo. Sí, no, está bien, vamos a coordinarlo eso, porque eso tiene que ser en el estudio. Pero un viaje para yo decir eso, para decir palabras. Bueno, pero yo te brindo un par de cervezas, para que no te quejes. Depende de qué tipo de cerveza. Van a hacer cerveza fina, viejo. Yo estoy ya que, mira, ¿qué? Me veo, las cervezas son seleccionadas. Ajá. Bueno. Pero tú probas la 1906. Sí. Me encanta. Sí. Y tú nomás tienes que beberte 3. Tú te bebes 3 y ya estás allá. No, pero viejo, mira. Eso empezó como una fábrica de cerveza artesanal en España. Uh-huh. Y el éxito ha sido tan grande, viejo, que sobre la marcha ellos han tenido que convertirse en otra cosa, pero mantienen como cierta calidad casi artesanal. Sí, ellos la venden mucho. Que hasta se agota, inclusive tú vas a los sitios y ya no hay. No, pero yo he oído que la trae González Cuesta. Sí, pero que todavía no había. Sí, pero bueno, donde Chesca, en la cocina de Chesca, siempre hay. ¿Dónde es la cocina de Chesca? En la cocina de Chesca, el clavo mío. ¿Dónde tú estás siempre? En la zona colonial. Pues ahí siempre lo que es Bohemia. No, donde Yura es que yo. Donde Yura. ¿Cuál es Chesca? Chesca está en el Parque Rosado. En el parque. En la esquinita, al frente. En el hotelito que está a mano derecha. Sí, el hotel. Yo me lo he bebido. Sí, porque a veces ella vende esa cerveza, la 1906, la Estrella de Galicia. Muy buena. Que la hacen las mismas personas. Sí, muy buena la Estrella de Galicia. Sí. Entonces ella tenía Navarricos también. Y de la dominicana, Tina Bazuca es muy buena. Sí, Tina Bazuca es muy buena. Sí. Y hay otra, no me acuerdo el nombre de la otra ahora. Chivaloca. No lo he probado, ¿Tú lo has probado? Chivaloca, sí. Tiene un buque frutal. Sí. Son medio malcriadosas la cerveza esa. Sí. La Tina Bazuca. Dan duro. Sí, dan duro. La Tina Bazuca es muy... Tú no puedes beberte más de 2. Sí. No, yo me puedo beber más de 2. Sí, pero... yo me lo bebo bajo mi propio riesgo. Exacto. Sí. ¿Tú te acuerdas una que había Delirium Tremens? Sí, pero es muy fuerte. Sí, a mí eso no da gusto. Eso es sufrir. Porque además el sabor es horrible también. Eso es para tú darte un eso, no, hombre, no. Me gusta degustar la cerveza. Sí, porque la cerveza es un alimento. Claro. Es muy noble. Y nada. ¿Estamos en el aire? Sí.
Para que tú veas. Para que tú veas, te agarré ahí. Sí. César. Una cosa. Oye, eso. La L ciclista ahora, ¿qué es lo que ustedes hacen? Porque Juan Francisco me ha invitado varias veces. ¿Pero qué es lo que hacen ustedes? Mira, bueno, yo monto bicicleta de los 13 años. Nunca bueno, he dejado yo también, pero eso es Mira, lo que... nosotros hacemos... César es un... César no, fui, ya no soy nada. Hacemos unos periplos. Sí. Periplos. Nos juntamos en una esquina en la zona colonial, Malecón derecho, hasta Metaldón. De ahí nos devolvemos, subimos por la Núñez, que es una subidita bastante durita. Mirador, bajamos la Churchill, Malecón de nuevo, zona colonial. Suma como algunos 30 y pico kilómetros. Y a veces se hacen viajes más largos del otro lado del puente. Inclusive. Pero ustedes tienen bicicletas de goma ancha. Bueno, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Pues son bicicletas city bike y también hay bicicletas así, mountain bike. Yo hago mis viajecitos también ahí a, ¿cómo se llama? Tal, en el Jigüero. Pero ese con otro grupo. Sí. Pero la verdad lo que pasa es que la mía es una Peugeot vieja de esa. Yo tenía una Peugeot, eso no lo hacen ya. No la hacen ya, entonces todo lo que hago es malecón hasta el, ¿cómo se llama? El obelisco y volver. Pues tú fuiste a la NIC a arreglarla, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas de ese personaje? Oh, wow. Sí, así es. Él era el que arreglaba. En la San Nicolás Penson era que estaba. Sí. Cerca de la Rosa Duarte. Exactamente. De la Pastel. De la San Nicolás Penson, cerca de la Pastel. Así es. No. Pero yo te confundo. No es la Pastel, no. Es la San Nicolás Penson con una que baja hacia la Bolívar. Exacto, la Rosa Duarte. No, antes de la Rosa Duarte. Antes de la Rosa Duarte. O sea, yo dije Pastel, es Rosa Duarte. Que se convierte, es que hace así. Sí, es Rosa Duarte. Y sí, ahí mismo en esa casa, una esquina más o menos de ahí. Sí. Yo fui varias veces, sí. Pues nada, vamos a la literatura, compadre. Pero ¿cómo es la cosa? No, pero ya hablamos de literatura. ¿Qué más tú quieres hablar de literatura? No, nada. ¿Cómo es háblame de tu cuento. Creo que hablábamos de dominicano. No, mira, ¿qué hay aquí? Narraciones recientes. No es buen título. No es buen título. Pero así se llama. Así se llama. Pudo haber tenido otro título, claro está, lo que he hecho con la mayoría de mis libros, que es el que yo creo que es el cuento más destacado, cosas así. Hay historias cortas, interesantes. Trabajo por primera vez dividir los cuentos con un verso. Eso no lo hago muy común. Sí. Porque ya te lo decía Bosch, o sea, la cosa más difícil es escribir un buen libro de cuentos, porque no es el conteo cronológico de un hecho, sino que cada cuento es en sí ya una historia. Entonces, para que el lector termine ese cuento y empiece el otro sin el ruido del anterior, entonces uno le pone por ejemplo, en Banco de Otoño, dibujo de Carlos, el pintor nuestro buenísimo que murió en la zona, Carlos Goito. En Macaco, fotos mías de distintas cosas. Y en esto uso versos cortos que pueden resultar interesantes y que pueden ser inclusive otro libro, o sea. Exacto. Pero a mí se me ocurre que un buen libro de cuentos es como un álbum. Claro. Como un álbum. Sí. Si bien son piezas independientes, están agrupados. Pueden tener agrupados bajo un mismo concepto. Sí. Pero ese concepto no necesariamente está tan claro ni cronológicamente seguido. No, para nada. O sea, todo lo contrario, sería la muerte. Sería aburrido. 15 cuentos sobre la muerte. Exacto. Por ejemplo, Macaco. Pero, quizá la diversidad de 10 cuentos, 15 cuentos en un libro, que cada cuento tiene su propia historia, su propia personalidad, su propio sonido, tono. Su propio tono, exacto. Hacen una colección de cuentos que puede ser, como tú dices, un álbum. Sí. No es cierto. Bueno, mi libro Macaco es eso. En Guillermo Enrique Pérez Germán, el baterista de Lyle,
en este disco y en otros, él tiene un libro que se llama Mixtape. Sí, que entonces, yo lo tengo. Muy bueno. Que entonces él agarra y te da recomendaciones de tú oír temas específicos en línea. Wow. Wow. Entonces tú oyes el tema y oyes el disco y lees el cuento o escuchando el tema. Wow. Entonces eso crea otra dinámica. Buenísima idea. Sí, porque es casi un performance. Sí, o sea, tú estás leyendo el libro, entonces te dan unas instrucciones, tú pones el audio para que tenga un ambiente, lo que él te está contando, tú lo comprendas de otra manera. Eso está buenísimo. Sí. Jimmy Hungría hizo algo así, pero un poco más artesanal, digamos. Él saca un libro donde nos dice el Cortázar jazzista. Y va contando lo que él oye en cuando estaba escribiendo tal novela así, pero no tiene los discos en sí, o sea, sino las referencias de. Pero bueno, hay muchas ideas en literatura. Nada, por suerte. Bien, y de vez en cuando hay una pandemia, entonces. Sí, bueno, esperemos cuál será la próxima. No quisiéramos una próxima. Dicen que hay una cepa nueva. Sí. Sí, no, hombre, no. 144. Sí. En 48. Sí. ¿Dónde es eso? En Chile. Hoy salió eso. Sí, ¿no? Agárralo. Lo que pasa es que las personas que fabrican. Santa viene por ahí. Los fabricantes de terror. De terror y de pastillas. Y de lo que hacen la farmacéutica. La farmacéutica, pues bueno, necesitan clientes. Sí. Claro, ya. Sí. Claro, y que los gobiernos le sigan comprando. Rubén está mirando el reloj hace rato. ¿Qué es lo que quiere decir eso? No, que ya terminamos. Se acabó, mira. Sí. Porque, mira, faltan 5 minutos. En 5 minutos tenemos que oír otro disco de Maniel y otro disco de Rock and Lore. Exacto. Entonces, nada. Bueno. ¿Dónde se puede conseguir narraciones recientes? Uy. Daré solo un teléfono ahora. No porque no se pueda conseguir, sino porque yo no recuerdo. Ok. 809-829-2024. 829-829 2024. Ok. Periplos de cuarentena se puede conseguir en Lilo Reitzel, Galería de Arte Contemporáneo. Exacto. Bien, señores, muchísimas gracias. Gracias a usted, caballero. Entonces vamos a oír 2 temas, uno de Maniel y el otro de Rock and Roll, y yo les digo a ustedes, nos vemos mañana.